Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo. Agradecidos con el Señor. Muchas gracias por estarnos viendo y disfrutar de la presencia de Dios, de la palabra del Señor. Que este es un tiempo para recordar y conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros, a regalarnos su salvación. La salvación es para todo aquel que en Él cree. Y qué bendiciones cuando nosotros logramos entender lo hermoso del Evangelio, que es un regalo para todos nosotros, un regalo de vida. Así que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y la primera pregunta que podría surgir en nuestros corazones es: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya que hay muchas opiniones respecto a eso, pero la palabra de Dios nos enseña solamente que debemos creer en Jesucristo y seremos salvos nosotros y toda nuestra casa, es decir, nuestra familia y nuestra descendencia también, porque en Cristo comienza una descendencia de bendiciones, una descendencia de salvación. Una vez que nosotros hayamos llegado a Jesucristo, una vez que nosotros hayamos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Qué precioso es entender la palabra de Dios, de tomar para nosotros este regalo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo que Dios nos da. Dice su palabra que en Juan 10:10, que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Abundancia de bendición, abundancia de salvación, abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de gozo. Todo eso nos regala nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente creer, solamente aprender a tener fe en Él. Esto lo aprendemos en su palabra, pero cualquiera puede recibir a Jesús, cualquiera puede tener esta salvación con creer en Cristo Jesús. Me gustaría leer un versículo que a mí me parece algo grandísimo, algo hermoso, precioso. Este versículo que está en el libro de Tito 3:4, es la carta, la epístola. Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, vean cómo se manifestó la bondad. Él nos salvó porque por su bondad y por su amor se manifestó esto. Dice el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí nos enseña muy bien que desde ese tiempo hasta el día de hoy, nosotros no podríamos ser salvos por obras. Es decir, que algo que nosotros hubiéramos hecho, algo que nosotros tengamos que hacer o algo que nosotros dejemos de hacer. Solamente dice que no es por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino su misericordia. Porque Él traerá para nosotros lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Esto va a ser el Señor una vez que una persona, cualquiera de nosotros, diga: yo quiero creer en Jesucristo,
yo voy a poner mi fe en Jesucristo, Él va a hacer la obra, el Señor. ¿Qué podríamos nosotros realmente esperar de nuestro Dios? El Evangelio, que son las buenas nuevas, buenas noticias del reino de Dios. Jesucristo comenzó a predicar, nos dice ahí en los Evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice ahí en Lucas que Él dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó a haber un tiempo en que nosotros lo que debíamos de hacer para llegar a recibir, a tener, a creer en el Señor, era nada más arrepentirnos de nuestros pecados y creer. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos sigue cerca para todos los que quieran entrar. Porque así es el Señor, así es su amor y así es su misericordia. Entonces dice ahí en Tito 3:5, donde vimos que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, el Espíritu Santo también es para todos los que hayan ya creído en Cristo Jesús. Y dice el versículo 7 también, para que justificados por su gracia. ¿Cómo es la justicia? ¿Cómo puedo yo llegar a ser justo? Dice aquí, justificados por su gracia, por el regalo que Él nos dio, que envió a su Hijo a morir por nosotros, a pagar el precio de nuestros pecados. Lo pagó Jesucristo en la cruz, derramando su sangre preciosa. Entonces, para que justificados por su gracia, por ese regalo, favor no merecido, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, nos dice este versículo. Es decir, la salvación, la justificación, todo nos lo regala el Señor. La regeneración, la renovación, dice aquí en el Espíritu, es para todas las personas que nada más volteen a ver a Jesucristo y su amor con que murió por todos los hombres y le digan: ven, Señor Jesús, a mi vida. Yo creo que tú moriste por mí, que pagaste el precio que yo debía pagar. Cada uno de nosotros teníamos que pagar un precio por nuestros pecados. Y ese era el fuego eterno, ese precio por nuestros pecados. Mas Jesús quiso llevarse todos nuestros pecados. Dice la palabra que Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Así que ya nosotros quedamos libres, limpios de pecado por la sangre preciosa de Jesucristo. Y a mí me gustaría, miren, para ver un ejemplo precioso y perfecto de lo que es el Evangelio, de lo que es la salvación gratuita que el Señor, que nuestro Dios nos da. Él nos la regala, es gratuita para todos, absolutamente para todos. Me gustaría ver un ejemplo muy claro en un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso nunca buscó a Jesucristo, nunca volteó, nunca quiso, nunca llamó a Jesucristo, él no quería hacer nada, es más, no quería nada con Jesucristo. Déjenme decirles qué hacía este hombre. Este hombre mataba a todos los que seguían a Jesucristo, a los seguidores de Jesús precisamente. Él los mataba, él los encarcelaba. Él fue porque como era fariseo,
fue delante de los principales fariseos, sacerdotes de ahí de Jerusalén, a pedirle que le dieran cartas, es decir, autoridad para perseguir cristianos, hasta la ciudad de Damasco, allá en Siria. Entonces, este hombre Saulo fue con un escuadrón, iba en sus caballos, todos iban, y dice que llegando cerca de Damasco, una luz resplandeciente como un rayo cayó, y Saulo y los hombres que iban con él cayeron todos a tierra. Y Saulo escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque si él estaba persiguiendo a los hijos de Dios, a los cristianos, Cristo toma esto como si a él lo estuvieran persiguiendo, como si a él le estuvieran dañando. Así que cuando nos persiguen, cuando nos quieren hacer daño, no saben que es contra Dios con quien están peleando. Porque de hecho, Cristo le dijo a a Saulo, todavía no se llamaba Pablo, le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Qué duro es para ti, qué tristeza es para ti ver cómo estás queriendo pelear contra Dios. Entonces, este hombre dice que ahí en el suelo, por la luz que llegó, dice que temblando y temeroso, esto está en Hechos 9:6, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos que aquí le llama: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es una pregunta que solamente un siervo de Dios puede hacerle al Señor. Y este hombre, que ni buscaba a Jesús, que ni quería nada con Jesús, que él en su religión trataba de hacerle daño a los seguidores de Jesús, de pronto le pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que no buscó nunca a Jesucristo, pero Jesús lo buscó a él. Jesús se le apareció ahí en el camino, y así es con todos nosotros también. Así llega la salvación a todos nosotros, porque su palabra en Romanos dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno solo, no hay ni uno bueno, no hay ninguno justo, no hay quien quiera tener algo con Dios. Él es el que nos busca, Él es el que nos ama, Él es el que dice su palabra que nosotros, estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Aún estando muertos en nuestros pecados, Él murió por nosotros. Así que Pablo, o Saulo de Tarso, que después se llamó a sí mismo Pablo él, pues dice la palabra que así fue como conoció a Jesús. Ahora, ahí en Hechos 9:8 dice que él no veía a nadie porque la luz lo dejó ciego. Se levantó de la tierra, dice, abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Y él estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. En esos 3 días, ¿qué estaría pensando Pablo? Siempre me lo he preguntado. Estaría pensando: todo lo que yo creía, todo lo que me enseñaron, todo lo que según para mí era bueno, ha dejado de serlo ahora. Porque él tuvo ese encuentro con Jesús, un encuentro que él no procuró, pero sin embargo la misericordia de Dios hizo que él recibiera esta bendición. Dice también: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor en visión le dijo a Ananías: levántate y ve a
esta calle de Damasco y busca ahí a uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando. Inmediatamente cuando vemos aquí ya Saulo ya estaba orando. Y es más, dice el versículo 12, que ha visto en visión. O sea, luego comenzó a tener hasta visión. Ha visto en visión a uno llamado Ananías que entra y pone las manos encima de él para que recobre la vista. Lógicamente Ananías le dice: Señor, yo he escuchado mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, y tiene autoridad para aquí prender a los que te buscan, a los que te aman, a tu iglesia. Pero Jesús le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Es decir, ya lo escogió el Señor Jesús para que él predicara. Llevará mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de el pueblo de Israel también. Así que Ananías fue, y las palabras de Ananías en el versículo 17 son: cuando entró Ananías a la casa donde estaba Saulo, poniendo las manos sobre él, le dijo: hermano Saulo. Ananías desde ahí comenzó a llamar a este hombre hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que cuán grande es la misericordia de Dios, es preciosísima. Así regala, de esta manera que estamos viendo, así regala la salvación. Esto es el Evangelio, precisamente. Nosotros nos la hemos pasado buscando, tratando de ser justos, pero no podríamos lograrlo. Solamente la justicia de Dios es por la fe en Cristo Jesús. Así que muchos años después, Pablo recuerda este capítulo de su vida, cuando se le aparece Jesús de esta manera y le regala su salvación. Y vean cómo dice en 1 de Timoteo 1:12. Pablo, ya llamado Pablo ahora, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Vean qué precioso es nuestro Dios, poniéndome en el ministerio. Es decir, llamándolo a servir luego. Y dice: habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cuántas cosas nosotros no hicimos por ignorancia y por ser incrédulos a la palabra de Dios? Este hombre, pues aquí Pablo está diciendo cómo Dios me tuvo por fiel, cómo me puso en el ministerio sin que yo buscara nada de esto, sin que yo, al contrario, yo perseguía a la iglesia, dice Jesús. Es más, Pablo, es más, él dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero sin embargo Jesús lo puso como apóstol de los gentiles. Dice el versículo 14, también: por la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante, dice, con la fe. Es decir, Jesús no se va a fijar nunca en que hayamos sido unos blasfemos, en que hayamos sido perseguidores incluso de cristianos, injuriadores, sino que Él tendrá misericordia de todos, porque así es nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Este es el Evangelio. Dice Pablo también ahí en 1 Timoteo 1:12, donde estamos leyendo el 15. Dice:
palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra, este evangelio es fiel y digno y de ser recibido por todos. Nada te impide el ser salvo. Nada te impide el que Jesús te regale su salvación. Jesús ya murió por ti, ya derramó su sangre. Está dispuesta esa sangre a limpiar de todo mal. Ahorita que entonaba Saúl ese canto, es nuestro Dios, es nuestro Rey, es quien perdona multitud de faltas, multitud de pecados, multitud de errores, multitud de maldades, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Él los limpia con su sangre si es que nosotros queremos. Solamente se trata de decirle: yo creo, yo confío en Jesucristo, yo recibo a Jesucristo en mi vida. Y como aquel padre que su hijo era atormentado y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquel padre dijo: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad, quita mi incredulidad. Así también seamos nosotros. Dice también el versículo 16. Bueno, el versículo 15 que estamos leyendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, porque él recuerda cuando él perseguía a la iglesia. Pero dice el 16, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Jesucristo mostró en este hombre toda su clemencia, todo su amor, toda su misericordia. Él se da cuenta precisamente por cómo él perseguía a la iglesia, por cómo él era. Él aquí está diciendo: yo no lo merecía. Y déjenme decirles que nadie lo merece. Pero por eso nos dice su palabra que Dios amó al mundo. Entonces todo es por amor nada más. Por amor, Él quiere que nosotros vengamos a la salvación, creamos en Cristo, escuchemos el evangelio. Ahorita es tiempo de que las personas escuchen el evangelio, ya que muchas personas están escuchando la palabra de Dios, están sensibles a la palabra de Dios, al amor de Dios. Pues es tiempo de que el evangelio se predique. Así que qué precioso es nuestro Señor. Hay otro versículo que quiero leerles, Colosenses 2, Colosenses 2, versículos 6 y 7. Nos dice qué debemos hacer nosotros. Dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esto es lo que nos toca a nosotros. Así como recibimos a Jesucristo, así andemos también en Él. Dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. La fe, que es creer en Cristo Jesús, nada más y nada menos, solamente creer en Jesucristo. Entonces, esa fe también tiene que ser confirmada, nos dice aquí, confirmados en la fe. Es decir, esta fe tiene que producir un fruto. Tiene que haber fruto de nuestra fe, dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Todo lo que nosotros nos toca hacer ahora son acciones de gracias. Yo voy a dedicar mi vida ahora al Señor, a servir al Señor, por gratitud por lo que Él hizo. Yo voy ahora a
hablarles a otras personas de Jesucristo. No importa que me rechacen, no importa que me digan lo que me digan, solamente por gratitud a Jesucristo. Esto es todo lo que nosotros podríamos hacer. Y esto es ya una confirmación de nuestra fe, que es sobre edificados en Él. Recuerden que Jesucristo nos mandó que nos amáramos unos a los otros como Él nos amó. Así que así como Cristo nos amó y murió por nosotros, así nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tengamos paciencia y nos soportemos unos a otros y nos amemos y bueno, todo eso nos dijo nuestro Señor Jesucristo que debíamos hacer. Dice también Gálatas 5:1. Porque alguien me hizo una pregunta que es un poco fuerte. De verdad que es muy buena pregunta. Alguien me dijo, ¿por qué entonces a los cristianos mucho les gusta voltear a la ley? O querer enseñar la ley, o pues decir que se debe hacer algo de la ley de Moisés, de los mandamientos, de toda la ley, los 613 mandamientos o cualquiera de ellos. ¿Por qué? Y bueno, yo al pensar en esto decía, bueno, es que tal vez porque no conozcan realmente lo que es el Evangelio. Y lo que pasa es que a muchos cristianos nos queda, pues no sé, sienten que necesitan hacer algo o que necesitan parecer justos, parecer que son especiales, no lo sé, pero sí hay mucho de eso que se da, que muchos enseñan la ley y yo escuché una predicación, un pastor decía, bueno, es que la ley la usan como un buffet. Ahí están todas las leyes y toman una y toman otra para que los vean que parece que son justos, los vean que parecen que son más santos. Y bueno, tienen mucha razón y esto es cierto realmente. Y a veces dicen, bueno, yo no tomo esta ley, pero ay, no, mejor esta no, porque esta, o sea, ¿qué nos dice Gálatas 5? Desde el versículo 1, Pablo precisamente escribe en Gálatas 5:1, dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es lo que debe hacer un cristiano verdadero, una persona de la cual Dios tuvo misericordia y que fue perdonada. Eso somos. Y ahora somos cristianos precisamente por ser seguidores de Jesucristo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque la ley precisamente es esclavitud. Eso es nada más. Es más, dice el versículo 2, he aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Es más, dice, si alguno se quiere circuncidar, está obligado a guardar toda la ley. Si quisiéramos tomar una ley nada más, para parecer más justos, para sentirnos que merecemos un poco o que estamos mejor, porque así somos como hombres, como personas a veces. Si quisiéramos tomar un mandamiento, una ley nada más, tendríamos que hacerla toda, que guardar toda. Por eso es que nosotros ya no debemos voltear a la ley. Dice también el versículo 4,
de Cristo te desligas, los que quieran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Así que nosotros estamos viendo todo esto y pensando en todo esto precisamente. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la esperanza de la justicia. Por la fe, pues si nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces, esta es nuestra justicia, ya es por la fe, nada más por fe. Por fe ahora es nuestra justicia. Somos justificados por creer en Cristo Jesús. Entonces, eso me preguntaban a mí, bueno, ¿por qué? O por qué también luego quieren, pues, parecer judíos también. O por qué quieren a veces hasta, bueno, muchas cosas que el hombre trata de hacer porque sigue sintiendo que necesita hacer algo para su salvación. Pero la palabra nos enseña perfectamente que Jesucristo ya lo hizo todo. Con una ofrenda presenta justos a los santos, dice su palabra. Él lo hizo todo, ¿no? Nosotros no necesitamos más que creer, recibir a Cristo Jesús. La justicia en el tiempo de la ley era precisamente por cumplir los mandamientos. Dice ahí en Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Es decir, tendremos justicia cuando cumplamos toda la ley. Eso era antiguamente. Pero Romanos 3:22 nos dice que ahora la justicia es por medio de la fe. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, el regalo que Jesús nos dio, el pago que Él hizo por nosotros. Este es el Evangelio. Y dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, a los hombres sí, tal vez nos queda esa sensación de querer hacer algo para tratar de ser justos, pero ya no podemos hacer nada. Jesús lo hizo todo. Nosotros, lo fácil que el Señor nos pone las cosas, es ahora que nada más nosotros nos amemos unos a otros. Jesús dijo, bueno, de esta manera yo nada más les voy a dejar un mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy, pero es el mismo mandamiento, porque dice, Jesús dijo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así que también Gálatas 5:14 nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres cumplir la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, sin embargo, Pablo siempre enseñó esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu descendencia. Bueno, dice también 2 de Timoteo 1:9. El Señor, dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de que existiera el tiempo, a eso se refiere.
antes de los tiempos de los siglos. Él nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, pero no según nuestras obras, no según lo que nosotros fuéramos a hacer, a cumplir, porque Él ya sabía desde este tiempo, desde antes que existiera el tiempo de los siglos, que su salvación era por gracia. Ahora nosotros tendremos la salvación, la tendremos por creer en Jesucristo. Miren, Romanos 10, versículo 8, comienza a decirnos este versículo: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Nuestra boca y nuestro corazón juegan un papel importantísimo para la salvación. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, es importante que sí, con la boca nosotros confesamos para salvación. Con la boca sí podemos decirle al Señor Jesús que creemos en Él, pero dice que con el corazón se cree. Es decir, pidámosle al Señor que su obra la haga en nuestro corazón. Y nosotros nada más con nuestros labios confesemos que Jesús es el Señor. Con nuestros labios le digamos: Señor. ¿Recuerdan aquellos dos hombres que estaban crucificados a los lados de Cristo Jesús? Uno estaba crucificado a su derecha y otro a su izquierda. Y uno de ellos dijo: bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Ya que todos le decían a Jesús: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Así que él también dijo: bájate y bájanos también a nosotros. Pero el otro hombre le dijo: ni aun estando al borde de la muerte temes a Dios. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre está en la cruz sin merecerlo. Él no hizo nada malo. Y le dice a Jesús: Señor. Ahí está la palabra. Ahí está el corazón. Este hombre con su corazón creyó que Jesús no era digno de estar en la cruz, que Jesús era limpio, él no merecía la cruz, pero le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En pocas palabras, ya hay salvación para ti por haber confesado que soy el Señor. Por tanto, nosotros debemos confesar que Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y nosotros debemos de creer primero en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Les repito, que ahora por fe somos salvos. Y el Señor Jesucristo nos presenta justos delante de su Padre. Él nos justifica, Él ya hizo todo para presentarnos justos, nada más por su amor y misericordia. Nosotros nada más creamos con nuestro corazón y confesemos con nuestros labios para salvación. Dice el versículo 11 también de ahí de Romanos 10, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que todo el que creyere, el Señor conoce nuestros corazones y sabe si en nuestro corazón creemos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor ayuda. Si nuestro corazón es duro para creer, si nuestro corazón nos cuesta todavía creer en Jesucristo, pidámosle ayuda al Señor, que nos dé un nuevo corazón,
un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón dispuesto, un corazón contrito, humillado, para tener esa facilidad de creer y con nuestros labios confesemos que Jesús es nuestro Señor. Recuerden que ahí por Proverbios 18:21 nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así que si nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Y dice el versículo 13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí mismo nos los dice nuestro precioso Señor, la palabra de nuestro Dios. Desde que vino el Espíritu Santo, hay oportunidad para que todos seamos salvos. Desde el tiempo de cuando nació la iglesia, ahí el apóstol Pedro estaba predicando y él dijo en Hechos capítulo 2, versículo 16, dijo, esto que está pasando, de que vino el Espíritu Santo, de que llegó a nosotros, se nos aparecieron lenguas de fuego, comenzamos a hablar lenguas, le comenzaron a hablar en lenguas y las personas de diferentes naciones los escuchaban en sus lenguas maternas. Entonces el Espíritu Santo por eso tenía este propósito de darles lenguas para que ellos enseñaran a esas personas o predicaran por todos lados, por todas esas regiones donde el Espíritu les dio esas lenguas. Todo tiene un propósito. El Espíritu Santo, nuestro Dios tiene un propósito. Todo es con propósito. Y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, o sea, en los días finales, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí nos está diciendo que sobre todas las personas, el mundo entero, será derramado el espíritu, porque todos entenderán muy bien. Se predicará el evangelio en los últimos tiempos. Se hablará a todos, todos conocerán. Nadie podrá decir, a mí nunca se me ofrecieron la oportunidad de recibir a Jesús. A todos se nos ofrece esa oportunidad de llamarle Señor a Jesucristo, de tener la salvación. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande del Señor, grande y manifiesto. Y dice el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, qué preciosa es la palabra de Dios. Para todos hay salvación. Para todos, todo aquel que cree. No hay diferencia. No hay diferencia entre buenos y malos. Si es que nosotros nos queremos considerar buenos. No hay diferencia entre judíos ni gentiles. No hay diferencia entre nadie, entre las personas. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero pueden ser justificados gratuitamente. Dice, siendo justificados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Así que, mediante la fe en Cristo Jesús, es nuestra esperanza más grande que nosotros podemos tener.
Por lo tanto, yo te invito a hacer una oración por si tú quieres recibir esta buena nueva, esta buena noticia. Desde hace 2000 años está esta buena noticia. Y si hoy está llegando, sobre todo a ti por primera vez, esta buena noticia de que tú puedes recibir la salvación en Cristo, haz conmigo esta oración, pidiéndole a Dios que Él te ayude. Ora y repite conmigo. Dios Santo, yo creo que Jesucristo murió por mí para limpiarme de todos mis pecados con su preciosa sangre que fue derramada en la cruz. Te pido que tú seas mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Te pido que vengas a mi corazón y me des vida eterna, vida en abundancia. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y yo me arrepiento de toda mi maldad, de todos mis pecados. Y te pido que me llenes con tu Santo Espíritu. Te agradezco por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, pues ahora eres salvo. Y es necesario también que leas la palabra de Dios. Si quieres comunicarte con nosotros, y nosotros te diremos cómo hacerlo también. Y pues estaremos por este medio también transmitiendo y grabando predicaciones y las publicaremos en nuestra página de Facebook. Así que también suscríbete o dale me gusta a la página y estaremos en contacto. Cualquier duda que tengas, no dudes en llamarnos, no dudes en contactarnos por estos medios. Así que pues le damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra y por su misericordia que ya comprobamos y hemos visto cuán grande es nuestro Dios. Muchas gracias y pues bendiciones. Hasta la próxima.